el día de hoy se trata de que charlemos con Mario Garnier, también creador del Congreso Mundial de Bufo Alvarius, y es parte de la Asociación de Terapeutas de Bufo Alvarius de México, ¿de acuerdo? Así que bueno, con ustedes les comparto esta pequeña charla que es muy interesante. Y vamos a dejar los contactos, aquellos que quieran estar en contacto, los vamos a dejar los contactos en la cajita de información. Y algunos videos también muy interesantes, como documentales, o lo que vayamos planteando en esta conversación con Mario Garnier, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo de luz para todos, mucha prosperidad, mucha abundancia, mucho amor, mucha paz. Acá los dejo con esta hermosa entrevista con Mario Garnier. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, estés en el lugar que estés del mundo, gracias por estar aquí, por compartir. Hoy quiero dar la bienvenida a un gran especialista, un amigo, hermano en el camino de las medicinas, herramientas y biotecnología. Y en este caso vamos a hablar un poquito, vamos a dar un poquito de información referente a Bufo Alvarius, que es una... ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que me des oportunidad de compartir en este espacio. Bienvenido. Y nada, yo muy contento de que tú también, ¿no? Abierto a compartir tu experiencia, que sé que eres un gran especialista en el tema, y por eso también la convocatoria, porque creo que hay que dar información. Y bueno, la idea de hoy es compartir material sobre Bufo alvarius, que es una medicina, como mencionábamos, herramienta biotecnología hermosa, que ayuda desde muchos factores, desde muchos lugares, ¿no? Yo trabajo acá en Uruguay referente a Bufo alvarius con pacientes que tienen problemas de adicciones graves, como es cocaína, éxtasis o lo que acá se llama pasta base. Sí. Y es muy hermoso ver cómo le cambia la vida a las personas, ¿no? Yo venía tratando a estos pacientes con terapia de hipnosis, pero me di cuenta que no es suficiente. Si bien la terapia de hipnosis es una hermosa herramienta, se necesita ir más lejos. Entonces la pregunta es, Mario, dentro de tu especialidad, de tus experiencias, ¿cómo podríamos explicar el funcionamiento del Bufo alvarius, ¿no? ¿Por qué las personas llegan a cambiar referente a cuando viven la experiencia del Bufo alvarius? Bueno, yo pienso que una de las frases que me gusta usar es cuando tú terminas una sesión de Bufo alvarius, nada ha cambiado a tu alrededor, pero lo que ha cambiado es tu percepción del mundo. Si entendemos que es una tecnología que expande nuestras funciones cerebrales y nos permite observar nuestras realidades desde un punto de vista elevado, pues es como si de estar viendo la realidad en un primer piso, de repente nos subieran al penthouse o al piso 45 del edificio, y entonces podemos observar desde otro punto, y eso genera un cambio sobre todo de perspectiva. El cambio en la vida de las personas, creo yo, que depende de la congruencia, porque igual si yo subo y veo mi realidad, pero decido no cambiar, pues no suceden los cambios, porque al final es una herramienta que respeta el libre albedrío. Yo siempre lo he dicho, si de alguna manera nos tomáramos una sustancia o alguna píldora que nos hiciera mejores personas o hiciera el trabajo por nosotros, se estaría violando el proyecto del libre albedrío del ser humano. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo te diría que funciona de esta manera. Con la herramienta me doy cuenta y con mi voluntad hago los cambios necesarios. Ahí es donde yo siempre he dicho que es muy importante que pues se vaya acompañado en el proceso, sobre todo posterior, porque es donde
más ayuda se necesita, ¿no? Completamente de acuerdo. Ese es otro punto muy importante, el que acabaste de mencionar, el trabajo posterior, ¿no? El post-medicina, el post-herramienta. Justamente es un seguimiento que yo le realizo a los pacientes que llegan a mí, sea dentro de que esté dentro tanto con problemáticas de adicción a drogas, como no. También aquellos que quieren vivir la experiencia para expandir conciencia, para el autoconocimiento, también es necesario hacer una integración, hacer un seguimiento y no dejar a las personas a la deriva, ¿no? Estamos hablando de una herramienta que es muy poderosa, ¿ah? Y es tal cual lo que tú acabaste de decir, ¿no? El hecho del yo quiero cambiar, el yo quiero ser, por ejemplo, mejor persona, quiero dejar las drogas, pero el querer es fundamental. Es parte también de lo que yo hablo también con los pacientes o personas que me traen, por ejemplo, a sus hijos que tienen problemáticas de drogas. Digo, pero tu hijo quiere realmente salir de ese problema, porque no es que la medicina va a hacer algo que él no quiera. Y ahí entramos en lo que tú mencionabas del libre albedrío. Ninguna medicina, yo por ejemplo, ninguna medicina va a afectar el libre albedrío. Esto es así. Yo cuando llegué a la ayahuasca hace muchos años atrás, eh, cambió mi vida por completo porque yo quise que cambiara mi vida. Yo me acuerdo de haberme sentado y me acuerdo de haberle preguntado al chamán en aquel momento si esto me iba a ayudar, ¿no? Y él me dice, mira, yo no puedo prometerte que la abuelita ayahuasca, ¿no? Te sane, pero va mucho en lo que vos quieras. Y esto va en todas las herramientas que trabajamos, incluso en la terapia de hipnosis, que la trabajo como una base, para trabajar justamente en el inconsciente, subconsciente y el cuerpo emocional. Y lo que tú acabaste de decir es fundamental, el yo quiero, ¿no? Este, el querer sanar, ¿no? Y bueno. Y también creo que es un punto interesante entender. Yo le digo que es una biotecnología, que estamos en el camino de descubrir qué son las funciones o imagínate como cuando se descubrió la rueda. Al principio, bueno, dijimos, bueno, es para un tronco para rodar cosas, ¿no? Pero termina en vertientes que no tenemos idea y esto funciona igual. Es un descubrimiento que apenas estamos viendo lo que nos va a dar esta herramienta. Por ejemplo, me gustaría también decirte o que hagamos conciencia de que la primera fase en el despertar de la conciencia, o sea, en el vernos a nosotros mismos, muchas veces es de limpieza. Por eso las personas reevalúan su vida, por eso las personas dejan antiguos patrones. Yo te diría que también como una de las funcionalidades laterales que tiene es que es un elevador de vibración. Y está esta teoría a mí me gusta ponerlo de esta forma, cuando hay un diapasón y lo haces vibrar, los diapasones que se encuentran en la misma frecuencia empiezan a vibrar y así funciona nuestra vida, ¿no? Nosotros, el resultado de nuestro día a día es la resonancia de la vibración en la que nos encontramos. Por lo tanto, al alterar la vibración de nuestra esencia, se cambia. O sea, cambia las personas que me rodean, cambia mi manera de relacionarme con el mundo. Y lo que sí te diría que es una función que tiene es un elevador de vibración, porque al final la vibración depende de cuánta conciencia tengas, cuánto conozco el mundo, cuánto conozco la realidad, me va dando la oportunidad de tomar mejores o peores decisiones. Y esto nos expande la conciencia, por lo tanto nos expande también la vibración y por lo tanto por resonancia se mejora nuestro entorno. Por eso es muy importante, pero no es magia, ¿no? Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, las personas que van a un retiro, toman ayahuasca, toman sapo, llegan completamente curadas y regresan al punto que les está generando la necesidad de evadirse
por lo cual tienen la adicción. O sea, si no hacen los cambios necesarios, pues eventualmente regresan al punto donde estaban, porque aquí me gustaría tocar un punto interesante. Al final, cualquier adicción es un escape de la realidad. Y en realidad lo que tienes que hacer es solventar los problemas que tienes que te hacen escapar de la realidad. Porque si no, puedes utilizar cualquier cosa, incluso las medicinas. Yo ya he estado viendo casos de personas que usan estas herramientas como drogas para escaparse de la realidad. El ser humano es muy creativo para encontrar maneras de evadir el trabajo personal. Y hemos llegado a incluso a utilizar algo tan sagrado como estas moléculas para evadirnos de la realidad, ¿no? Y entonces sustituimos el alcohol o las drogas duras y nos volvemos pachamamers, y entonces ahora cada fin de semana pues voy a la ayahuasca, y luego voy al sapo, y luego voy al San Pedro, a la guachuma, y luego a los honguitos. Entonces traspasamos una adicción a otra, ¿no? Y eso es algo que es importante que la comunidad que nos sigue pues lo tenga claro. O sea, con la herramienta observo mi realidad y hago los cambios, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, lo que me salva es ser congruente con lo que aprendí. Totalmente de acuerdo. En ese caso quiero mencionar, cuando yo llegué a la ayahuasca hace muchos años, un amigo mío vio la transformación que hizo esa hermosa medicina conmigo, y él quería lo mismo. Y ok, digo, me preguntó si podía ir, le digo, claro que sí, pero lo que me pasó a mí no significa que te pase a ti, o sea, la experiencia de cada uno es de cada uno, tiene que ver contigo, yo viví no significa que te pase, no, pero yo quiero ir, no sé qué, perfecto, estuvo yendo 1 año y medio, 2 años, yo lo acompañaba, estuve yendo, íbamos al mismo lugar, y en un momento dado, digo, me cae la ficha, o me cae el 20, como se dice en México, y digo, pucha, me estoy dando cuenta que mi amigo está utilizando la ayahuasca para quedar colgado. Y no es así. Esto mismo sucede con todas las herramientas, ¿no? Y ahí es donde entramos en el tema de también que se utiliza como adicción, como también puede ser el celular, como puede ser la televisión, ¿no? Para una vía de escape, evadir. Y no, y se trata de poder acoplar lo que se aprende dentro del proceso de la medicina con la vida diaria, porque para eso estamos acá, para algo estamos en este mundo. Así es. Y es importante que se abran espacios de este tipo para poder discernir lo que es, porque estas tecnologías han llegado y no sabemos cómo usarlas, ¿no? O sea, yo no sé, tú, o sea, las personas no sabemos pues cómo usarla, y este tipo de diálogos nos enriquecen porque al final solo son herramientas. Eso es un tema que también me gustaría poderlo poner, ¿no? Sí, claro. Este tema de, de decir, muchas personas llegan, he escuchado muchísimos testimonios o personas que quedan de alguna manera atoradas en el proceso, porque alguien les dijo que en un retiro iban a solucionar todos los problemas de su existencia dándose unos traguitos de ayahuasca o unas bocanadas de sapo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que lograr discernir la diferencia entre medicina y herramienta. Esto es una herramienta que muchas veces nos da más problemas. O sea, en un inicio, ¿no? O sea, si yo tengo un, como digamos, una desasosiego en el alma y creo que por tomar estas herramientas se me va a quitar, no va a ser así, se va a multiplicar para que yo pueda de alguna manera observar lo que tengo que cambiar en mí, y la gente, lejos de salir tranquila, a veces sale más confundida porque el universo le está diciendo, bueno, ve esto que tienes que hacer mal, ponte a trabajarlo, ¿no? Entonces, medicina sería si yo me la tomo y se arregla, ¿no? O sea, como decir, me duele, no sé, tengo una infección
y tomo un antibiótico y el antibiótico hace su trabajo. En este caso, no es equiparable con un antibiótico, porque quien hace el trabajo es uno mismo. Entonces, mucho cuidado con cómo estamos acercándonos y cómo estamos avisándole a la gente lo que esto es, ¿no? O sea, al final, como dices tú, les abres la puerta y los acompañas en el proceso posterior. Y ahí caemos en un punto que a mí me preocupa, bueno, me preocupaba porque ya dejó de preocuparme últimamente, ya más bien estoy observándome a mí mismo que observar a los demás. Por eso he estado como muy silente este tiempo haciendo mis cosas, pero yo siento que hay un movimiento muy grande de personas que reciben la medicina, sienten el llamado y sin prepararse, sin absolutamente nada, se ponen a prender pipas. Lo cual, al final, pues el universo es perfecto y sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Pero a mí me gustaría, por ejemplo, si cuando lo traspaso a una situación como mis hijos o alguien que yo quisiera, no me gustaría que vivieran eso. ¿Por qué? Porque prender una pipa es una responsabilidad grandísima, no en el prenderla. Conseguirlo por internet y prender una pipa no es un problema. El problema es poder acompañar a la persona en el proceso posterior y, y otra cosa es casi, yo lo veo así, en las experiencias con bufo profundas es una especie de renacer. Y la verdad es que cuando alguien renace es un bebé espiritual y los bebés hay que cambiarles el pañal, ¿no? Exacto. Hay que estar con ellos y hay que estarles limpiando el trasero, sí, por así decirlo, sí, ¿no? Entonces, si las personas, y hasta que puedan caminar solos, ¿no? Y si las personas están pensando que pueden llegar a una ciudad, prender 50 pipas y irse de ahí, yo entiendo que no lo hacen porque quieran dañar al prójimo, pero la ignorancia no les exime de la responsabilidad que es acompañar a alguien. Prender una pipa no es, o sea, prender una pipa, siempre lo he dicho, vete abajo de un puente donde están los drogadictos que están fumando metanfetamina y ellos te la van a prender mejor. O sea, eso no hay problema. El punto es aquí que quién te va a acompañar. Totalmente. Y cómo te van a acompañar, ¿no? Y también hay otra cosa, o sea, si tú te quieres prender una pipa y reventarte la cabeza tú, perfecto, es el libre albedrío, pero hacerlo con otras personas es algo serio porque, o sea, un proceso mal llevado deriva en suicidio, ya lo hemos visto, puede derivar en episodios psicóticos, y esto no es por meterle miedo a la gente, es porque lo he visto. ¿Y por qué? Porque tenemos una campaña donde todo el mundo dice, el bufo alvarius es lo máximo y yo te vendo la sesión, ¿no? Si es lo máximo, si se usa bien. Es terrible si se usa mal. Entonces al final es una herramienta, siempre lo he puesto así, o sea, es como un escalpelo o un bisturí. Totalmente. En manos de un doctor te salva la vida, en manos de un asesino serial pues te hace una tortura o ve tú a saber qué, ¿no? Entonces todo está en cómo uses la herramienta. Totalmente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, por eso mismo es la integración post herramienta, ¿no? Post Bufalvarius. Yo por eso también tengo un grupo en Telegram donde aquellos que vienen participando, eh, tanto aquellos que tienen problemas como los de expansión de conciencia, hacemos desde ahí un seguimiento, incluso hasta un seguimiento personal, ¿no? No es que, como decíamos al principio, se trabaja y se deja a las personas a la deriva. Ahí es donde está la parte terapéutica, justamente. Y tú eres parte de la Asociación de Terapeutas de Bufo Alvarius de México, lo cual es maravilloso que exista una asociación así. Habla de la seriedad y del respeto y de lo sagrado que es esto, ¿no? Incluso tiene hasta un formato de ética y de moral que tiene que ver mucho con la parte espiritual y la parte humana. No es solamente que voy y doy la pipa y facturo, hago mi plata y me voy. No, no, no se trata de eso. Yo incluso me han llegado personas y les he dicho, no, vos no estás para esto. Esto no es para vos. Esto no es para vos por tal y tal cosa, ¿no?
Y se requiere mucha integridad para poder hacer esa distinción, ¿no? Totalmente. Y mira, el tema de, yo lo he estado observando con el tiempo, el tema de, quiero tocar el punto, hay un síndrome que se despierta después de la toma, que se llama el síndrome del Mesías. Hay personas que se levantan, abren los ojos y dicen, he sentido el llamado, voy a dar la medicina, ¿cómo me preparo? Está bien, sí te puedes preparar, es necesario que la medicina se dé, pero hay un proceso que tiene que ver con lo que se destapa en ti cuando se inicia el proceso de autoconocimiento. Y yo le llamo la sombra desbocada. Tu lado oscuro, así como tu lado de luz se va a expandir, tu lado oscuro se va también a expandir, ¿no? Y se esconde a través de soberbia. Uno de los primeros síntomas que yo observo del síndrome del Mesías es todo mundo tiene que tomar esto para que se ilumine como yo, ¿no? Claro. O sea, para que esté a mi nivel, ¿no? Claro. Entonces, lo primero, yo a veces pienso que el bufo o el 5MO aplasta el ego durante unos segundos, pero luego viene un rebote, así como el payaso Jack in the Box que sale el payaso este que sale así, ¿no? O sea, y no te das cuenta, ¿no? Y es un rebote grandísimo que si no te lo dice alguien de afuera, no lo ves, porque la soberbia, uno de los grandes trucos que tiene es que no la ves. Tú crees que estás bien, tú crees que vas a ir con tu padre o con tu madre, que ellos no saben nada y que tú los vas a cambiar, o con tu hermano y le vas a enseñar que el bufo alvarius o la ayahuasca les va a mejorar la vida, pero estás partiendo desde un punto de soberbia porque dices, yo estoy bien, tú estás mal, yo te llevo la cura, ¿no? Se disparan un montón de cosas y yo con el tiempo entendí en mí, no voy a hablar por los demás, sino por mí. En mí se despertó una necesidad bestial de cambiar el mundo y me puse a hacer activismo y me puse a hacer un documental y me puse a hacer el Congreso Mundial del Bufo Alvarius, porque esas fueron mis capacidades en ese tiempo, por así decirlo, ¿no? Pero con el tiempo fui entendiendo que era una evasión de mi trabajo personal, que yo podía estar haciendo el Congreso del Bufo Alvarius, podía estar prendiendo 100 pipas, pero no había hecho mi trabajo personal. ¿Qué era mi trabajo personal? Ser responsable con mi familia, ser tolerante con mis padres, ser transparente en todas mis relaciones. Y pareciera que si prendemos pipas y salvamos al mundo, nos exime del trabajo personal. Y eso no es así. Al final tenemos que hacer nuestro trabajo personal sí o sí. Y que me di cuenta que esa necesidad tan grande de cambiar el mundo venía de el estar evadiendo mi trabajo personal, que era más fácil querer cambiar al prójimo que cambiarme a mí mismo. Y yo lo empecé a ver en mí, o sea, ni siquiera he podido comer saludablemente, ni siquiera he podido dominar las cosas más sencillas de mi existencia. Y yo dije, ¿cómo voy a cambiar al mundo, no? Entonces fue donde empecé a cambiarme a mí y ahí se acabó el Mesías que se había despertado en mí, porque yo de verdad llegué a pensar en un momento que con el Bufo Alvarius íbamos a cambiar el mundo, íbamos a transformar la conciencia de la humanidad, y de repente, oh sorpresa, está sucediendo porque es el tiempo, no porque Mario haga algo. O sea, yo hago mi pequeño granito de arena, por así decirlo, pero en realidad esto es parte de un plan cósmico, es la evolución, y todas estas personas que, bueno, hablo por mí, que en su tiempo me creí que podíamos hacer grandes cambios en la humanidad, tuve que darme cuenta que solo volteando a mí mismo podía cambiar mi humanidad y mi realidad, ¿no? Y que el respeto al proceso de evolución ajeno es la paz.
que somos semillas espirituales que vamos germinando en tiempos y espacios distintos, y que hay quien germina en un melón y hay quien germina en una piña, y que cada quien a su tiempo, ¿no? Hay esos rábanos, no sé si los tengan allá, pero en México tenemos una planta que le decimos rábano, que es una bolita roja, Sí, sí, la que tenemos. creo que en 2 o 3 semanas se hace, y hay otros árboles que necesitan 30 años, o las nueces o algo así, ¿no? Sí. Entonces, el mundo va a despertar a su tiempo, y los que estén listos para hacer el trabajo personal, pues pueden tomarlas, o sea, los que han sentido el llamado pueden acercarse a tomar la medicina porque sintieron el llamado, pero en el momento en el que yo ando haciendo proselitismo y diciendo, fuma esto, cambia, solo es a mí me hace leer que hay un vacío y hay una falta de trabajo personal. Y otra cosa, que no se lo tomen tan a la ligera, o sea, hay gente que puede hacer esto solo, lo sé, porque el universo no dejaría algo tan maravilloso así, y, y- pero muchas personas sí necesitan acompañamiento, muchas personas sí necesitan guía, porque he visto descarriarse varios trenes de la existencia, y tenemos en México casos desde un chico que pues ya, o sea, anda desnudo por las calles de la Ciudad de México, diciendo que cuál es el brote que tiene. No me acuerdo, tiene una historia ahí de los aliens y todo eso, ¿no? Lo cual tal vez es real, tal vez adentro de su cabeza está sucediendo, ¿no? Pero, y no lo juzgo, pero de alguna manera es un maestro para todos, de que podamos ver en dónde puede derivar. Y yo en lo personal, elijo yo en lo personal vivir esta vida como humano, y no estar con el cuerpo de humano y el espíritu en otras dimensiones, porque cuando esté muerto, cuando esté descarnado, ahí estaré, ¿no? Completamente. Entonces, pues esas son mis apreciaciones respecto de lo que te decía del síndrome del Mesías. Maravilloso. Y es así, ¿eh? Es tal cual. Cuéntanos un poquito, Mario, sobre el Congreso Mundial de Bufo Alvarius. El Congreso Mundial del Bufo Alvarius lo iniciamos en 2018 inició como una ceremonia de sanación para la comunidad. En 2018 había por ahí 3 o 4 actores principales dentro de la escena, yo le llamo así, y todo el mundo peleando, todo el mundo diciendo, yo decía, ¿cómo es posible que no hemos entendido que esta medicina es de unidad? Y los compañeros de Estados Unidos acusando a los de México, y un desastre. Entonces, la idea fue convocar una especie como de concilio, pues de buscar a ver quién está. Era muy fácil traquear en esos tiempos por dónde había ido las líneas de distribución de la medicina, porque pues había, no sé, 5, 10, 30 personas que estaban como. Entonces sabíamos dónde estaban los de Australia, dónde estaban los de que estaban en Londres, dónde están los que estaban en la India. Entonces fue un llamado a la comunidad a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál fue el formato? Pues el formato fue en formato de congreso, ¿no? Donde se hablaron los temas, y era planeado como una ceremonia de sanación, ¿no? Donde se pudieran encontrar los personajes, conocer quiénes estábamos de alguna manera de activistas con el tema del bufo, y nace así. Y fue tomando fuerza. Hubo una segunda edición en el 2019 que fue mucho más grande que la primera, y luego vino la del 2020 que nos tocó de COVID, que estuvo muy reducida, no sabíamos si hacerla o no. Claro. Y este año, pues otra vez lo vamos a organizar en medida de que las medidas de seguridad nos lo permitan. Hermoso. Pero al final es una ceremonia de palabra. Es esta imitación de cómo nuestros ancestros o nuestros abuelos se juntaban a
a compartir, ¿no? Ahora, somos humanos y la condición humana nos lleva a muchas cosas. Yo quedé un poco decepcionado de algunos de los resultados, pero pues al final es la condición humana, ¿no? Este proceso que nos despierta el bufo alvarius o las medicinas de autoconocimiento son 2 o 3 años mínimo. O sea, por mucho que traigas, bueno, hay gente que la verdad es que sí ya trae mucho trabajo anterior y entran y salen rápido, pero no es el común. Hay un proceso de 2 o 3 años donde la sombra de las personas se desboca. O sea, y entonces todos los defectos de carácter, la envidia, la soberbia, la lujuria, se salen de control para que los puedas ver. El universo te los muestra para que los puedas ver y los puedes cambiar. Y si están en ese proceso facilitando medicina, es muy complicado porque se impregnan las historias de los participantes de las acciones que les provocan los defectos de carácter que trae el facilitador, ¿no? Y ahí es donde está lo peligroso. Y la comunidad es una comunidad que está creciendo. O sea, no tenemos gente madura en el uso del bufo alvarius, ¿no? Es una comunidad que está, pues de alguna manera, en proceso de sanación. Bien, hermoso, hermoso. Maravilloso. Mario, ¿nos podrías contar un poquito sobre alguna experiencia tuya referente al bufo o si quieres contar varias, para que te conozcan un poquito más referente a tu proceso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? A mí me invitó mi hermano. Mi hermano, yo la verdad es que no sabía a qué iba. Mi proceso, yo siempre lo he dicho, a mí me llevaban a misa y me robaba los cambios y me llevaban a las meditaciones y me quedaba dormido. O sea, mi proceso de despertar espiritual fue abrupto. O sea, yo me encontraba en el mundo del negocio, tenía una productora, tenía una escuela de producción y de maquillaje grande en la Ciudad de México. Estaba en ese punto y con la vida destruida, pero sin darme cuenta. Con el corazón podrido, pero sin darme cuenta. Yo creía que estaba bien. Y la madre de mis hijos, que bueno, ahora ya no estamos juntos, pero es alguien que respeto y quiero muchísimo, estaba diagnosticada con temas de bipolaridad y una serie de cosas. Entonces me dijeron, ve ahí porque tal vez encuentres una cura para eso. Y entonces yo llegué pensando que mi mujer, mi exmujer, la madre de mis hijos, estaba mal y pues oh sorpresa, me di cuenta lo podrido que estaba mi existencia y fue un shock muy grande. Entonces, a partir de ahí, yo soy bastante intenso, o sea, siempre lo he dicho y lo reconozco que no es algo bueno, pero yo o sea, el hombre que me sirvió la medicina era un hombre que venía de Nogales o de Tucson, iba rumbo hacia Chile, y yo me acuerdo de haber empezado a preguntarle, dime más, ¿qué es esto? ¿No? Porque, pues ya sabes lo que provoca, sobre todo la primera experiencia. Y me empezó a decir, no, esto es algo muy secreto y es algo que no debes de hacer. Pues hace cuenta que me dijo, hazlo, ¿no? Entonces a las 8 días yo ya tenía 2 sapos en mi oficina en la Ciudad de México, lo cual siempre me avergonzaré de eso, pero es parte de mi historia. Y por supuesto los conseguí, pues no es ilegal, pero digamos que no es una buena idea, ¿no? Entonces, a los 15 días yo ya estaba en Sonora y fue como un rocket, fue como un cohete que despegó a la luna. Claro. Y así inicié mi proceso y lo que a mí me impactó mucho es que no había nada de información, nada, no había a quien preguntarle absolutamente nada. Había un montón de gente haciendo sus experimentos. Yo noté que era gente muy dañada y claro que me quedé pensando, pues ¿cómo es posible quién es la gente que se atreve a fumar veneno de sapo? Pues la gente más
¿Sí me entiendes? O sea, Sí, claro. la gente que, ¿no? Y pues así inicié mi proceso y me puse la misión de hacer un documental. Y aparte lo Me tenemos en tardé el canal, muchos ¿no? años. Lo tenemos en el canal de Medicina Sagrada CDMX, ¿verdad? Sí, Lo sí, vamos ahí a está. compartir el link también para que lo vean. Que es maravilloso. Yo incluso es un documental que lo comparto con aquellos que llegan a mí para que tengan información al respecto, ¿no? Y por eso mismo estamos haciendo esta charla, para que haya información, ¿no? Sí, a mí últimamente me da, me siento extraño de hacer estas charlas porque el proceso de evolución me va llevando a darme cuenta que el próximo año probablemente me avergüence lo que dije, porque voy cambiando en la evolución de Claro, mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, vamos como dejando esto. Te agradezco porque no es un enseñar desde el decir yo sé y tú no sabes, claro, sino desde el decir pues esta es mi experiencia, esta es mi compartir exacto, y a quien le sirva pues está perfecto, exacto. ¿no? Y hay una parte que es el proceso en el que yo estoy ahorita trabajando, que es la desmedicinización de mi existencia. Estoy tratando James Orrock fue un buen amigo mío Ujú. y él me decía algo que yo no entendía al principio. Me decía, él encontró el sapo, hizo un libro, dejó las pistas y se fue a volar. Él volaba con los parapentes, ¿no? Entonces es un poco la analogía digo, hay gente que son terapeutas y que es parte de su labor diaria, que son muy necesarios, que yo sé que son muy necesarios, pero no todo mundo tiene que ser terapeuta, no todo mundo, o sea, hay una preparación real Sí, para hacer eso, ¿no? totalmente. Entonces, hay gente que, aunque le impacte el sapo, no tiene la vocación. No todo mundo vino para dar medicina, pero nos confundimos en el principio, ¿no? Y que también es importante que las personas se preparen. O sea, no es prepararse en sapo, es prepararse en todo el contexto que viene alrededor de una terapia con esto, ¿no? O sea, y si vas a iniciar el camino de eso, pues prepárate, pero si no, entra y sal, ¿no? O sea, entra, aprende y sal, ¿no? Totalmente. Ahí involucra mucho la autorresponsabilidad, ¿no? O sea, estar claro con uno mismo, el ser ético y moral con uno mismo, y sabiendo muy bien que dentro de esto, a mi entender, ¿no? Que así es como lo trabajo yo, lo primero que tiene que estar es el amor, ¿no? El amor hacia uno mismo y el amor hacia el prójimo y hacerlo desde ahí. Claro, claro. Pero a veces la gente que no se sabe amar a sí mismo o que tiene una versión distorsionada del amor, Ujú. cree que le están dando amor al prójimo y y ahí es donde vienen los problemas. Hay que conocerse uno mismo, hay que amarse uno mismo antes de dar cualquier paso. Y eso es un trabajo que puede llevar toda la vida, ¿eh? Ujú. Totalmente. Claro, llega un momento en el que dices, bueno, ya me siento capacitado. ¿Cuándo me siento capacitado? Pues sí hay una serie de, de señales que a mí me parece que nos dice el universo. O sea, cuando aprendo a respetar los procesos de los demás, cuando solo les sirvo, cuando ellos me lo están pidiendo, cuando realmente hay paz en mi alma, cuando realmente he hecho un trabajo personal, entonces no voy a contaminar con mis acciones los procesos de los demás, ¿no? Y pues no sé, es muy bonito. Yo he estado trabajando en el tema de informar. Estoy trabajando con las comunidades y quien me quiera contactar para hacer información, pues está bien, yo estoy contento, te agradezco mucho por abrirme la puerta. Claro que sí. Después te voy a pedir los contactos para colocarlos. No sé si ya querés darlos, de qué manera se te puede ubicar o aquellos que estén interesados. Pues ahora estás en Estados Unidos, ¿no? ¿En Nueva York estás? Estoy en Nueva York, Ahí sí. está. ¿Hasta cuándo vas a estar por ahí? Es- yo creo que como un par de semanas más estoy acercándome con una comunidad de acá porque hay un esfuerzo eh,
en la Universidad de Nueva York que va a cambiar las cosas completamente. Hermoso. Entonces, básicamente lo que pasó es que unos multimillonarios donaron 10 millones de dólares para un centro de investigación. Entonces, he estado un poquito cerca, es en la Universidad de la NYU en Manhattan, y he estado como un poquito cerca. Entonces, y trabajando también no con la medicina, sino con el informar. Estamos presentando el documental, se presenta el documental y se hace una charla. Voy a estar en Chicago el 21. Ahorita te dejo los datos. Perfecto. Vamos a estar presentando el documental y dando charlas y haciendo otras cosas que también tengo como proyectos de emprendedurías personales, pero compartiendo, al final, compartiendo. Maravilloso. Entonces, si alguien quiere, yo voy a estar todavía en Manhattan un par de semanas más, cualquier cosa que me quieran contactar, y bueno, que los videos quedan para la posteridad. Perfecto. Referente a cómo tú tomaste, no sé si puedes llegar a recordarlo, pero tu primera experiencia con el bufo. Hay un texto, un podcast que grabé mi primera experiencia, se llama Embonando el espíritu en el cuerpo. Vamos a colocarlo. Ahí está descrita a detalle. Básicamente, volví a embonar el espíritu en el cuerpo. Y otra cosa que me resultaba familiar la experiencia. No sé cómo explicártelo, pero me resultaba familiar la experiencia. Y dejamos el link porque sí, claro. lo grabé. Sí. Lo grabé y es muy, ahí está muy explícita. Sí, mi primera en la cajita de información abajo del video van a estar el link del documental que tenés subido. Más allá de que sé que estás yendo por las ciudades y esperemos que estés en Uruguay, y me dijiste que ibas a estar en Argentina, así que si te podemos recibir acá en Uruguay sería fantástico con el documental, que es una versión extendida, me habías comentado, ¿no? La versión que vemos en YouTube es una versión más corta, ¿cierto? Sí. Perfecto, yo voy a dejar el link ahí abajo en la cajita de información y también embonando el espíritu en el cuerpo sobre tu experiencia, que me parece muy interesante compartir eso también. Y bueno, esto es un poquito desmistificando, ¿no? Desmistificando toda esta historia que bueno, hay que sacarle un poco de misticismo. Siempre digo, porque a veces llegan a mí y me dicen, no, porque tú eres chamán, ¿no? Le digo, no, yo no soy chamán, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no me etiquete porque no soy chamán, soy facilitador, terapeuta, punto. Estoy para acompañarlos, guiarlos y hay que sacar un poco eso, ¿no? Chamán de verdad, y bueno, chamanes de verdad, hay que ir al medio de la selva, eso, nacés ahí, es otra historia. Mira, ese es un tema que si me das permiso, claro, lo voy a discernir. Todo tuyo. Mira, las personas que llegan y preguntan, ¿dónde está el mejor chamán? El más viejito, el más indígena, el más esos. Es porque están buscando que alguien haga el trabajo personal por ellos, pero no hay chamán en el planeta Tierra que te salve de hacer tu trabajo personal. Exacto. Podrán ser los abuelos cofanes, podrán ser los abuelos chipivos, podrán ser los wixárikas, podrás ir a buscar lo que quieras, pero nada te va a salvar de hacer el trabajo. Totalmente. Pero eso es algo bien ridículo porque van y buscan el que esté más viejito, el que esté más escondido en la selva, porque piensan que eso. Yo creo que si vas a tener ayuda, claro, o sea, sí tienen una sabiduría, pero tienen una sabiduría de vida y sí saben hacer movimientos energéticos, sí lo saben hacer, pero en realidad para tu vida personal diaria necesitas un terapeuta, o sea, necesitas a alguien que te acompañe, que te enseñe, porque muchas veces creemos que por irnos a meter a la selva nos van a dar, no sé, alguna
iniciación cósmica y la verdad, siendo muy francos, lo que necesitas es ser una buena persona con tu mujer, dejar de ser soberbio, dejar de envidiar a los demás, y eso es el trabajo personal. Lo cósmico sí está bien, ¿no? O sea, ya te sacaron 2, 3 entidades, sí está bien, pero eso lo hace en general la medicina, Ajá. ¿no? Entonces, a lo que voy es, no descalifico de ninguna manera el trabajo del chamán, pero sí acuso a aquel que busca el mejor chamán de que le quieran hacer el trabajo. O sea, es como decir, voy a buscar al mejor lavandero para que me lave la ropa. Sí puedes, pero con el alma no, te la tienes que lavar tú mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, señores, busquen terapeutas que los acompañen. La toma es importante, sí, porque pues es un tema larguísimo que lo podríamos abrir, Sí, pero creo que no acabaríamos. Es un tema donde esta tecnología pues abre portales, abre una serie de sí, cosas. sí. Y está bien, pero en realidad, ¿para qué tomamos medicina? Para estar mejor, para dejar de abusar ¿cómo se llama? Al prójimo, Ujú. para dejar ¿cómo se llama? De juzgar a nuestros hijos, o sea, para tener una mejor vida, para ser más honestos, para ser más transparentes. Eso es para lo que tomamos Mejores seres medicina. humanos. Mejores seres humanos. Es eso. Lo cósmico está bien. Digo, si les gusta, está bien entrar en el tema cósmico. Pero el día que logren dominarse a sí mismos, a comer sano, a ser responsables, a no faltarle respeto a sus mujeres, el día que lleguen a ese punto, entonces váyanse a ver lo cósmico, ¿no? O Completamente. sea, váyanse a querer cambiar el universo, ¿no? Pero primero cámbiate tú y primero aprende a ser un buen ser humano y ya después te vas a ver si contactas con los alienígenas y los portales que sí están ahí, sí están ahí, no estoy diciendo que no, pero ahí estaremos cuando estemos descarnados, valoremos nuestra oportunidad de estar encarnados en esta realidad, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, Mario, no sé si querés agregar algo más. Sé que esto da para muchísimos videoprogramas, pues es un tema muy extenso y muy profundo, pero no sé si hay algo más que quieras agregar respecto a desmitificar, o si querés mandar un mensaje a todos aquellos que pueden estar viendo este videoprograma. Sí, eh, me gustaría dejar el mensaje de que ojalá y podamos entender que todo este tema de las herramientas enteogénicas son son las rueditas de la bicicleta. Y que ojalá y podamos entender que llega un momento donde tenemos que quitar las rueditas y empezar a pedalear la bicicleta nosotros. Que tengamos mucho cuidado de perdernos en esta nueva religión de Pachamama, ¿Mm? que no dista nada de las religiones como cualquier otra, ¿Mm? donde pierdes tu poder, pierdes tu poder ante una planta, así como te hacen hincarte ante cualquier deidad. Hay gente que se está hincando con las plantas y lo noto en los cantos, lo noto pues en muchos aspectos y que seamos responsables, que son herramientas que el Dios habita en nosotros, que podamos abrazarlo y que eventualmente entendamos que tenemos que quitar las rueditas de la bicicleta para poder ir pedaleando la existencia, porque eso es lo que nos va a fortalecer las piernas para avanzar en nuestro camino hacia la evolución. Hermoso. Así es, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Mario, quiero darte las gracias, profundamente agradecido, muchas gracias. Es muy especial poder compartir toda esta, digamos, conocimiento, sabiduría de tu parte. Hablamos de experiencias y creo que es de ahí de donde se aprende, ¿no? Y bueno, ya tendremos nuevas charlas porque esto da para mucho más. Y estamos creciendo juntos, estamos todos unidos, somos lo mismo, ¿no? Y va por ahí, ¿de acuerdo, Mario?
darte las gracias por ser parte. Gracias. Gracias por la oportunidad. Un placer, Mario. Nos estamos viendo en una próxima. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.